Buenas y bienvenidos a un nuevo vlog. Seguimos en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y vinimos hoy al Parque Nacional Tierra del Fuego. Vamos a hacer el paseo por el tren, al tren del fin del mundo, que era el tren del presidio. Ya nos van a contar un poco de historia, así que como siempre vienen conmigo. Les dejo un par de tips por si quieren venir solos, no pagar la excursión, que también es una opción. Creo que hoy en día está a 3.800 la excursión, que los lleva también por el parque, pero yo decidí venir solamente a hacer el tren, básicamente porque me parece que es un poco cara esa excursión por las cosas que dan, que es muy poco, sobre todo en invierno, donde la mayoría de los senderos de trekking están cerrados. Y eso tiene un motivo, y es que todo está embarrado. Está todo súper embarrado y si no, hay hielo. Entonces es peligroso y por eso muchos de los senderos están cerrados. Entonces lo que hice fue tomarme un taxi que me salió mucho más barato. Existen transfers también que te dejan acá y después te pasan a buscar. Pero yo me tomé un taxi, me dejó acá, me salió 700 pesos y el transfer salía 2.000 pesos ida y vuelta. Así que terminé haciendo negocio. Lo importante, si tienen ganas de venir a hacer esto, siempre con zapatos de trekking o botas de lluvia o algo así, porque siempre está muy embarrado, hay mucho agua, así que vamos a ver qué onda ese paseo en tren. Hace un poquito de frío acá, tanto que se terminó congelando el agua. Ahora, a partir de septiembre, hay 3 horarios. A la mañana, al mediodía y ahora a las 3 de la tarde. Así que idealmente vengan con tiempo, así no se quedan sin el ticket del tren. Es un poco caro, pero me parece que es una experiencia que vale la pena hacer. Ya nos van a contar un poco más de historia, pero lo que yo me acuerdo es que este tren lo construyeron para los presidiarios. Los hacían trabajar en el tren, así que van a ver también gente disfrazada como preso. Y bueno, vamos a ver qué más nos cuentan de este trencito. Yo esta vez del parque no voy a hacer nada. Primero porque los senderos parece que están cerrados. Creo que solamente está abierto el sendero de la Pataya, que es la parte más sur del parque, y es difícil llegar ahí, tenés que pagar el transfer porque el sendero principal, que es a donde vos podés llegar caminando, está cerrado. Y después el otro que está abierto es el lago Roca, que hay una especie de confitería ahí también, pero lo mismo, para llegar ahí necesitas un auto que te acerque. Y algo que yo no sabía es que primero está la estación de tren y después un par de, creo que 2 kilómetros para allá, está la entrada recién al parque. Entonces podés venir a hacer el tren, entras al parque obviamente con el tren, pero no te quedas adentro del parque, porque el tren va, hace una parada y vuelve. Así que no hay opciones de ir con el tren, caminar un poco adentro del parque y después volver con el mismo tren. Eso solamente lo pueden hacer con una combi o con un auto personal, que obviamente no es mi caso. Está todo congelado. Espero que haya un poco de nieve en el trayecto del tren. Ayer estuvo nevando, espero que hayan visto ese video, si no vayan a verlo. La verdad que el parque es hermoso y si vienen en verano sobre todo, obviamente tienen un montón de recorridos para hacer. Creo que incluso si quieren hacer todos, no estoy segura de si les alcanza un solo día para venir al parque. Yo hice uno de 4 horas, otro de 1 o 2 horas y otro más de 1 o 2 horas y terminé muerta y me quedaban creo que al menos 2 más por hacer. Así que si quieren disfrutar el parque al completo, lo ideal es venir en verano, pero también vengan en invierno y vengan al trencito. Les muestro, esto es lo que sale 3.800, clase turista y obviamente nacional. Acá tenemos la entrada para el tren del fin del mundo y te regalan un chocolate en una chocolatería del centro y esta galería temática a la cual probablemente también vayamos. Qué lindo esa casita ahí, bien en el medio de la nada. Como les decía, todo súper embarrado y lleno de agua, así que siempre zapatillas de trekking, idealmente a prueba de agua.
más o menos una media hora antes de la salida del tren, en el hall de la estación hay una explicación sobre la historia, sobre todo del presidio y por supuesto del tren, de las funciones que cumplía y de qué fue lo que pasó, por qué se cerró y cómo lo reconstruyeron. Básicamente lo cerraron por cuestiones humanitarias, había una sobrepoblación en la cárcel y en pésimas condiciones, así que en la década del 40 se cerró. En 1940 hubo un terremoto en Ushuaia que destrozó completamente el trazado original del tren, que tuvo que ser completamente reconstruido cuando hicieron este tren con fines turísticos. Buenas. Buenas. ¿Por aquí entonces? Dale. Bueno, acá estoy arriba del tren y lo que está bueno es que llega sola. Todavía no hay nadie en el trencito. Parte de las medidas por COVID es que no pueden mezclarse los grupos, por eso las cabinas están separadas. Bueno, algo importante, te dan unos auriculares, calculo que van ahí, que dice headphone, y por esos auriculares te cuentan las medidas de seguridad en el tren y después cuentan la historia del presidio de Ushuaia y en consecuencia cómo se construyó y para qué el tren. Así que a lo largo de todo el trayecto nos vamos informando sobre la historia tanto del tren como de la cárcel. Bueno, acá estamos en la primera parada, que es la estación La Macarena. En esta estación es donde los presos paraban a cargar agua para recargar la locomotora a vapor. Y además está la cascada La Macarena y también hay un punto panorámico donde se ve el valle del río Pipo y algunos cerros de la zona. Acá está un poquito frío ya, pero muy bonito. Volviendo al tren antes de que nos abandonen. A esta zona se le llama Valle del Río Pipo por el río que atraviesa el área del mismo nombre, y el río Pipo se llama de esa forma debido a un preso que intentó, en realidad se escapó de la cárcel del presidio de Ushuaia, pero que murió ahogado en el río y por eso lleva su nombre. No eran inusuales los escapes de la cárcel, pero lo que sí era poco común era que el prisionero sobreviviera debido fundamentalmente a las extremas condiciones climáticas del área. Un claro reflejo de estas terribles condiciones climáticas en las que los presos trabajan dentro de lo que hoy es el parque son estos árboles que pareciera que los talaron a unos 50 o 60 centímetros desde el piso, desde el suelo. Eso se debe a que en invierno esa era la altura que tenía la nieve y en esas condiciones realizaban la tala de árboles. Los trabajos que hacían los presos eran para obtener materias primas del parque y utilizarlas en el presidio. Bueno, esta es la estación final del recorrido del tren. Es la estación Parque Nacional Tierra del Fuego. Si este recorrido lo hacen durante los meses de calor, de verano, esta estación está cerca del comienzo de la senda costera, una de las sendas principales de unos 7-8 kilómetros, unas 3-4 horas caminando, y de ahí unas 2 horas más hasta Bahía La Pataya, que son 2 de las sendas principales dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego.
llegamos al fin del recorrido y desenganchan la locomotora, la cambian de lugar y ahora volvemos por el mismo lugar donde vinimos. Para esos son los vagones turistas, son los comunes, donde estoy yendo yo. Y esto, calcula que es el vagón primera clase. Muchas gracias, que tengan un buen día, chicos. Chao, gracias. Adiós. Bueno, ya estoy de vuelta en la estación, estoy hablando con uno de los guías y lo que me decía es que no, que todos los recorridos de trekking en esta época están cerrados porque son muy peligrosos, más que nada por el hielo. Y lo otro que le pregunté es dónde es que termina el tren, porque no he logrado ubicarme. Básicamente el tren termina en el principio de la ruta costera o el sendero costero, no me acuerdo bien cómo se llama, es uno de los senderos de trekking principal que hay acá en el parque, son unas 3-4 horas y es la verdad que hermoso. Si vienen en verano y quieren hacer el tren, pueden venir acá, hacen el tren y después siguen caminando adentro del parque. O si no, como les conté, obviamente tienen la opción de la excursión. Vamos a buscar un taxi y volvemos a la ciudad. Aprovecho y les muestro, esto es Bahía Encerrada, está súper cerca del centro de la ciudad de Ushuaia, es muy bonito, se ve preciosa la ciudad. Les recomiendo que se tomen una tarde, pueden ir caminando desde el centro y recorrer. Es una distancia bastante corta para dar vuelta a toda la bahía y la vista es espectacular, así que no se lo pierdan. Estoy editando el vlog y me acabo de dar cuenta de que quería contarles si realmente vale la pena. Como vieron, sale 3.800 pesos la entrada común. Me parece que es este tipo de cosas que dependen de la época del año en la que vayan. Como ya les cuento en varios de los vlogs, que de hecho les dejo acá esta reproducción con todos los videos del viaje a Ushuaia, que todavía faltan unos 2 o 3 videos más, así que ténganme paciencia con la edición. Yo ya tuve la oportunidad de ir a Ushuaia en verano y en verano yo elegí no ir al tren del fin del mundo porque me parecía que el Parque Nacional Tierra del Fuego tenía mucho más sentido recorrerlo a pie durante el verano. Entonces, mi recomendación sería la siguiente. Si tienen la plata para hacerlo, si tienen el tiempo sobre todo para hacerlo, si no tienen poquitos días en Ushuaia, háganlo. Ahora, si van con 3 o 4 días, me parece que no vale tanto la pena en verano sobre todo. En invierno, si van justo en una época donde hay mucha nieve, yo creo que ahí valdría muchísimo más la pena. De hecho, es lo que yo estaba buscando, pero bueno, la nieve no me habría acompañado esta vez, ya vamos a tener una revancha. Pero si están cortos de tiempo o si están cortos de plata, no quiero decir que no se pierdan de mucho porque el tren es muy bonito, te dan mucha información, es una experiencia muy linda por supuesto, pero me parece que sobre todo si lo hacen en verano, donde los senderos de trekking en el parque no están abiertos, me parece que es mucho más disfrutable el parque haciéndolo con los senderos, haciendo trekking, caminando por el parque o incluso por supuesto haciéndolo en auto también. Como todo, esto es una recomendación. Si pueden hacer todo, hagan todo lo que puedan, disfrútenlo porque todos son buenas experiencias. Hay que considerar cuando estas cosas nos parecen un poco caras, que es algo que es bastante antiguo, que lleva mucho de mantenimiento, mucho trabajo, así que tengan eso en cuenta a la hora de elegir el destino y las actividades que van a hacer en sus vacaciones. Con esto me despido y nos vemos en un próximo vlog.